Hola, hoy tenemos un tema importante. Vamos a hablar acerca, pues, de esto que nosotros llamamos vida, lo que es vivir bien y vivir con salud. Yo creo que, sobre todo en estos tiempos, es un tema bastante importante y algo que obviamente todos queremos, ¿no? En todo momento de nuestra vida. Y para eso tengo el gusto, el privilegio de tener a una invitada especial que yo admiro, por supuesto. Su nombre es Claudia Reiner. Ella es psicóloga integrativa. Hola, Claudia. Hola Rocío, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de poder compartir siempre. Me encanta compartir mi historia, mi experiencia y la experiencia que voy ganando, ¿no? De acompañar a otras personas en el mismo camino. Ay, gracias, gracias, gracias. Pues bueno, a ver, Claudia, ¿podrías hablarnos un poquito acerca de quién es Claudia Reiner? Sí, bueno, Claudia Reiner es muchas cosas, pero eh, principalmente, digamos, para a lo que venimos a conversar hoy, que tiene que ver con este tema de la salud. Eh, yo soy Claudia Reiner, como lo dijiste, soy argentina y soy psicóloga, estudié en Argentina la carrera de psicología, pero mi carrera dio un vuelco muy grande a partir de mi propio diagnóstico de una enfermedad autoinmune, la esclerosis múltiple. Wow. Y fue a partir de eso que empezó un camino de búsqueda eh, y de sanación, como para decirlo de alguna manera, porque lo que tienen las enfermedades autoinmunes y en especial la esclerosis múltiple es que no tienen un tratamiento, digamos, una cura, como para decir. Entonces, los remedios que hay para, digamos, para poder tratar y llevar mejor, digamos, el tema de los síntomas, pueden ayudar y a veces no tanto. Es como que no hay nada muy comprobado, digamos, no hay una cura, no hay algo que uno pueda hacer para curarse de alguna manera. Lo que uno puede hacer es encontrar un camino, ¿no? De Ajá. sanación que lamentablemente no es de lo que hablan los médicos en general, ¿no? Ajá. Yo cuento desde mi experiencia, por lo menos desde mi, porque hay muchos médicos que sí, cada vez por suerte son más, Sí. pero desde mi experiencia, yo traté de ir siempre a los mejores médicos, ¿no? Y lo que me ofrecían eran este tipo de tratamientos de medicina eh, que al ser inmunosupresores tienen muchos efectos adversos, ¿no? Entonces uno, digamos, como que resolves un tema, pero por ahí ganas otros problemas. Y Ujú. no hay otra opción, digamos, por lo menos a mí los médicos no me daban otra opción, solamente estaban estos medicamentos que tenía que tomar eh, y nada más. A mí no me hablaron nunca de absolutamente nada más que de medicamentos. Wow. Hasta que, bueno, transcurrió un tiempo largo, ¿no? En el que por suerte no tuve muchos síntomas con la enfermedad. Yo lo atribuyo a que me mudé, estuve en diferentes países y al cambiar el ambiente, yo creo que el ambiente influye mucho en las enfermedades. Entonces, al cambiar el ambiente, la enfermedad quedó como parada, digamos, Po- no tuve síntomas por un largo periodo de tiempo. ¿Podrías Decime. hablarnos un poquito más acerca de cómo fue, darnos tu testimonio de cómo fue que empezaste a pensar que tenías algo, cómo te diagnosticaron y ahora sí ya seguir con todo Sí, esto? ¿Puedes? sí. Gracias. El principio fue lo que se llama una neuritis óptica, que muchas veces la esclerosis múltiple empieza con este tipo de síntomas, que es pérdida de visión en un ojo y dolor de cabeza. Ujú. O sea, yo pensaba que nada, estaba cansada, que por ahí Gracias. necesitaba anteojos, Ujú. bueno, hasta que un día, o sea, estaba con mucho dolor,
y decidí ir a la emergencia del hospital, y ahí sí me hicieron una resonancia, una tomografía, y ahí detectaron que tenía lesiones en el cerebro, que es lo que pasa con la esclerosis múltiple, ¿no? Que lo que explica la medicina es que el cuerpo se ataca a sí mismo Okay. y va produciendo lesiones en diferentes partes del cuerpo, en el cerebro, en la mielina, que es lo que recubre. Bueno, Wow. ahí Ajá. ya hace tanto que no escucho hablar sobre ese tema que ya me olvidé un poco de cómo era. Pero lo que pasa es que produce síntomas así que son degenerativos, ¿no? Pérdida de visión, pérdida de movimiento, adormecimientos, dolores. Okay, perfecto. Entonces, pero lo que tiene es que a veces es como que el síntoma aparece y después desaparece, digamos, es Ajá. Okay. por brotes, ¿no? Ujú. Tiene como momentos de que el brote aparece y a veces depende del tipo de esclerosis múltiple, ¿no? Okay. Entonces, lo que me pasó a mí, esto que te contaba, que cuando yo me mudé, o sea, tuve algunos episodios mientras vivía en Argentina, Ujú. y cuando me mudé al exterior, y justo quedé embarazada, tuve hijos, bueno, una serie de cambios que puede ser que haya hecho que la enfermedad quede como por un tiempo estabilizada. Okay. Y bueno, durante un tiempo tuve mis hijos, digamos, 10 años, no tuve síntomas, que fue un tiempo que viví en Costa Rica, en Brasil. Yo lo atribuyo mucho al ambiente y al Ujú. clima, Perfecto. porque cuando me mudé acá a Estados Unidos, que nuevamente tenía como un invierno fuerte, como, bueno, acá es más fuerte, pero parecido a Argentina, que también tenemos como un invierno importante, aparecieron de nuevo los síntomas después de 10 años. Y Oh, ahí, cuando vuelvo a ir a los médicos y hacer de nuevo estudios, yo que sé, los médicos me dijeron que tenía que haber estado medicada desde el primer momento, que es lo que me habían indicado ujú. en su momento, pero yo como estaba buscando un embarazo, en ese momento decidí no medicarme. Y los médicos, ahora cuando volví, digamos, me decían que tenía que haber estado medicada desde el principio, ¿no? Entonces, a mí me empieza a hacer un poco de ruido, pues yo dije, si yo pude estar sin síntoma 10 años, Exacto. hay algún cambio, algo que yo puedo hacer, ¿no? Que para mantenerme igual que antes. Y yo sentía este cambio en el clima, o sea, para mí el invierno no es que no me afectaba, a mí me afecta el invierno, es como, no sé, hay gente Ujú. que le gusta Sí. el frío, hay gente que le gusta el calor, bueno, a mí me gusta el calor y sufro el invierno. Entonces, no, es como que empecé a escucharme, ¿no? Como que en algún punto empecé como a conectar conmigo, con la información propia que yo tenía, y por otro lado empecé a buscar información, ¿no? Y me topé con un protocolo, que es el protocolo Walls, Ok. de una médica aquí de Estados Unidos, que ella también tenía esclerosis múltiple, pero estaba en un estado muy avanzado de la enfermedad, y ella estaba casi inmovilizada totalmente, o sea, en silla de ruedas inmovilizada, y logra revertir todos los síntomas haciendo un cambio drástico de alimentación. Wow. ¿Me quieres decir que con la alimentación, haciendo un cambio, se pueden revertir daños como esto que acabas de decir? Increíble. Sí, sí, Wow. es increíble. Y así de increíble fue para mí toparme con toda esta información. En realidad, no es solo la alimentación, ¿no? Cuando yo siempre, es algo que repito, creo que es como mi frase de cabecera cada vez que hago un vivo o hablo con alguien. Cuando uno empieza un cambio de alimentación, es inevitable, es un despertar de la conciencia digamos, en un tema que es la alimentación. Y es inevitable que al mismo tiempo aparezcan otras cosas, digamos, uno pone conciencia en otras cosas también, ¿no? Así No es. solo en la alimentación, ¿no? Empieza a volver más consciente en un montón de cosas, en los pensamientos, las emociones, qué necesita tu cuerpo. eh, Uno empieza a hacer como una conexión, ¿no? Así Al es. empezar a
a conectar con los alimentos, con la energía de los alimentos, uno empieza también a conectar con una energía que por ahí hasta ese momento no teníamos, Okay. no nos habíamos dado Conscientes. cuenta, o No éramos. claro, no la teníamos presente, ¿no? Y entonces, Sí. ¿de qué se hizo consciente Claudia en todo este proceso? Bueno, justo eso, por ahí venía, quería empezar, cuando empecé a hablar quería empezar por ahí, porque te decía que como psicóloga, o sea, a mí me cambió totalmente la forma de abordar la psicología, porque yo en ese momento, cuando encuentro toda esta información sobre la alimentación, yo dije, pero ¿cómo puede ser que en 10 años de enfermedad, pues yo en estos 10 años, yo fui a neurólogo, a los mejores, en todos los lugares donde viví, volví a ir al neurólogo, y traté siempre de ir a los mejores. Yo dije, ¿cómo puede ser que nadie me habló de alimentación, que nadie me habló de ejercicio físico, que nadie me habló de estrés, que era todo lo que yo venía leyendo, ¿no? Con el protocolo Walls y otros autores que también hablan más o menos de lo mismo, ¿no? Y me enojé mucho con el sistema médico, mucho. Yo decía, yo no puedo creer que los médicos no sepan sobre todo esto. Y casualidad que siguiendo leyendo, al seguir, digamos, informándome, empiezo a darme cuenta que la alimentación no está solo relacionada con la esclerosis múltiple o con las enfermedades autoinmunes, que también está en relación con la depresión, con la ansiedad, ataques de pánico, bipolaridad, esquizofrenia. Entonces, ahí es como que dije, claro, ¿cómo los médicos van a saber si yo tampoco lo sé? A mí nadie me lo enseñó en la facultad tampoco. Yo en 6 años de facultad jamás tuve una clase sobre cómo funciona el intestino, sobre alimentación, y recién ahora, con toda esta información que trae lo que se llama, el protocolo Walls está basado en la medicina funcional, todo esto que trae la medicina funcional, es que el intestino es un órgano supremo que hasta hace muy poco no se le estaba prestando atención, y es fundamental en los procesos de salud y enfermedad. Sí. Wow, wow, wow. Increíble, ¿no? Que hayas ido descubriendo precisamente todo esto. Y bueno, ¿cómo lo empezaste a incorporar a tu vida? Lo claro, que el tema fue así. Yo tenía un mes que, bueno, me habían dicho que tenía que empezar la medicación urgente, y viste que acá en Estados Unidos te dan la medicación, pero te dan todos los efectos adversos. A mí me dieron un librito así con los efectos adversos de la medicación. Entonces yo me pongo a investigar sobre todo esto, pero bueno, era difícil tomar la decisión de no medicarme con los médicos que me decían, mira, tenés muchas lesiones en el cerebro, o sea, la verdad es que me daban un pronóstico no muy bueno si no tomaba medicación. Y con medicación, bueno, por ahí podía zafar o no, tampoco es que me garantizaban algo. Pero sentía mucha presión de parte de los médicos para empezar la medicación. Wow. Entonces el médico me dijo, mira, antes de empezar la medicación te tenés que hacer todos estos análisis y volvé dentro de un mes cuando termine. Entonces yo tenía un mes para decidir qué hacía, ¿no? Antes de empezar la medicación. Yo empecé a hacerme todos estos análisis pensando que, bueno, que la iba a tener que empezar a tomar. Y al mismo tiempo empecé, bueno, a investigar, y el cambio fue así, de un día para mí fue un día para el otro. Yo siempre digo, fue después de ver un documental, que siempre lo recomiendo, bueno, está disponible en Amazon Prime, pero por ahí lo pueden encontrar en alguna otra plataforma, que se llama Living Proof, que habla sobre la esclerosis múltiple, pero pone en evidencia la falta de información del sistema médico en cuanto a alimentación, los efectos de la alimentación, el ejercicio físico y un montón de otro tipo de terapias alternativas que se pueden utilizar para ayudar a este tipo de enfermedades. Entonces, después de ver ese documental, al día siguiente, yo
empecé a cambiar mi alimentación así rotundamente. Ajá. Y al principio, bueno, obviamente fue difícil porque no tenía información, no entendía bien qué eran granos, qué eran semillas, qué era un fruto seco. O sea, había mucha información sobre alimentación que yo no la tenía, así que, bueno, al principio me confundía, por ahí comía lo que no tenía que comer, hasta que, bueno, empecé cambiando absolutamente todo. Y al mismo tiempo, ¿no? Empezando también todo un cambio emocional, ¿no? Y, y ahí fue cuando conocí también, no conocí porque yo ya la meditación la conocía desde la facultad, porque hacíamos meditación con los pacientes de ansiedad, pero desde otro punto de vista por Ajá. ahí. Perfecto. Entonces empecé a incorporar también la meditación, que para mí es una herramienta que es fundamental en todo proceso Así de es. despertar de la Así conciencia, de es. sanación. Así es. Y entonces empezaste a observar estos cambios en ti, decidiste en ese momento entonces, ¿qué hago con la medicina? ¿Me tomo el tratamiento? ¿No? Bueno, ahí, y cuando yo empecé el cambio de alimentación, yo sentí un cambio en el cuerpo. O sea, yo realmente sentí que la comida estaba siendo medicina. Es como que tuve una conexión muy fuerte con el tema de la alimentación. Ujú, Me empecé a sentir desinflamada, ujú. noté un cambio muy grande, o sea, Wow. yo venía comiendo acá en Estados Unidos, justo estaba recién mudada y Estados Unidos tiene mucha oferta de alimentos de todo tipo, sanos Sí, más y fácil. de cualquier cosa que a uno se le pueda ocurrir. Entonces mi alimentación también había cambiado mucho en ese tiempo viviendo acá. Entonces, el cambio de la alimentación yo lo sentí enseguida en mi Wow. cuerpo. Y ahí Entonces, decidiste que me tomo el tratamiento, lo dejo. entonces ahí yo dije, le voy a apostar con esto. Todo esto yo ya estaba muy informada, ¿no? Ya después de un mes ya había leído el protocolo, el libro. Estaba Ujú, en grupos de personas haciendo los cambios de alimentación y ok, sanándose. Eso a mí me ayudó muchísimo. Por eso a mí me gusta contar mi historia. claro. Porque que otras personas lo hayan contado a Ujú, mí me sirvió muchísimo para tomar la decisión en su momento de hacer el cambio y ujú. de no medicarme, porque vos imagínate que no fue una decisión fácil. Yo sé. Pero escuchar otras historias, otras personas que habían pasado por la misma situación, que no sabían qué hacer, pero que finalmente optaron por el cambio y estaban bien y estaban sanas, se sentían mejor. Ujú. Hasta las historias eran increíbles, personas que se veían más jóvenes, más brillantes, eh, bueno, revertían un montón de síntomas y lo empezaba a escuchar no solo en la esclerosis múltiple, sino en un montón de otras Estas enfermedades. enfermedades. Wow. Increíble. Entonces, bueno, ahí fue que decidí, dije, bueno, por ahora, ¿no? Decidí no medicarme en ese momento y aposté todo a este cambio, ¿no? Y a todo esto después de un tiempo también me surgió la necesidad de compartirlo, porque cuando yo me sentía mejor, ya me estaban yendo los síntomas, no me volvían, porque yo pasaba esto que por ahí tenía síntomas y se me iban, pero no significaba que yo esté sana, es porque cómo transcurre la enfermedad, ¿no? Ok. Pero en este tiempo, que desde que yo empecé el cambio de alimentación, no me volvían los síntomas, que yo siempre, antes, cada Wow. tanto, digamos, como que alguna recaída tenía. Ujú. Entonces, nunca más me volvieron los síntomas, los pequeños síntomas que me habían quedado, Ujú. cada vez iban desapareciendo más, cada vez yo me sentía mejor. Wow. Entonces tuve la necesidad de compartirlo y bueno, un día lo escribí y lo publiqué en Facebook. Increíble, a eso iba exactamente. A raíz de esto y de ver el cambio en ti, cómo te había beneficiado, por supuesto, fue entonces que Claudia Reiner decidió tomar este camino, ¿no? Y trabajar, enfocarlo, expresarlo, decirlo para que la gente lo conozca, ¿sí? Tal cual, ¿Cierto? pues yo decía,
yo en ese momento, cuando yo buscaba información, yo encontraba mucha información en inglés, Ajá. pero en español, en ese momento, ahora por suerte hay mucho más, Sí. pero en ese momento, yo te estoy hablando de 6 años atrás, en español era casi nula la información. O sea, yo ponía esclerosis múltiple y alimentación en el Google y quedaba no aparecía absolutamente nada. Ponía medicina funcional en español y era poquísimo, muy poca información, no había casi nada. Ahora por suerte hay mucho más, nada que ver. En muy poco tiempo se desarrolló mucho y yo creo que fue y es gracias a las personas que lo vivieron y lo comparten. Exacto, y gracias por compartirlo, y yo sé que esto te lo has tomado bastante en serio. Yo ya visité tu página, más adelante quiero que nos hables un poquito acerca de esto, pero a ver, hace un ratito cuando estabas hablando y diciendo sobre todo la alimentación, ¿no?, que hay en diferentes países, sobre todo aquí en Estados Unidos, y las enfermedades, y cuando empezaste a buscar, no nos damos cuenta el daño que nos hacemos con los alimentos, que como primer consecuencia que traen es inflamarte, ¿no? Y no sabemos lo malo que podría ser esto. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de esto, por favor? Y un poco también acerca de exactamente de cómo influye de manera negativa el no saber lo que estamos comiendo. Ese es el tema, ¿no? Justo que vos decías de mi página, tenemos un vivo programado para que después por ahí cuando publiques esto lo vean, que se llama El conocimiento es sanación cuando la causa es por no saber, cuando la enfermedad es por no saber. Y es increíble esto, porque por mucho tiempo, ahora yo digo cada vez es más, pero todavía es muy poco, se habla, ¿no?, sobre qué es la inflamación, alimentos que inflaman, pero todavía es muy poco, hay gente que ni accede a esta información. Así es. Y sigue comiendo por ahí alimentos que le hacen mal. Yo recuerdo que yo a veces sentía la panza inflamada, ¿no?, después de comer, y yo nunca lo atribuía a que yo estaba mal, yo pensaba que yo había comido algo en mal estado, ¿no? Esa era la idea que yo tenía, que me había enseñado mi mamá. Uy, comiste algo que estaba mal y te cayó mal. Uno nunca piensa que es uno el que tiene el problema y que el alimento está inflamando, ¿no? Así es. Esto cuando el alimento inflama, lo que explica la medicina funcional es que muchas veces lo que se produce es un intestino permeable. Se habla mucho de esto, ¿no? Y lo que pasa es que la pared intestinal está sellada, ¿no? Es una pared cerrada que tiene pequeños agujeritos, digamos, como para decirlo bien facilito, bien fácil, por donde pasan los nutrientes. Lo que pasa es que a veces estas barreras pueden ser que se abran estos agujeritos y la pared se haga más permeable y deje pasar o alimentos no digeridos o toxinas, porque la realidad es que no estamos exentos de toxinas cuando ingerimos alimentos, la pasta de dientes, desodorante, los utensilios que utilizamos. Entonces, estos alimentos no digeridos o toxinas pueden pasar, ¿no?, al torrente sanguíneo y producir inflamación y activar el sistema inmunitario. Y eso está claro que no debería pasar, ¿no? Eso debería mantenerse por el intestino y ser eliminado. Pero ahí es cuando el cuerpo medio que se desequilibra y pierde esta capacidad de desintoxicarse, ¿no? Y se inflama y activa el sistema inmunitario y ahí surgen diferentes enfermedades, ¿no? Por eso es que dicen que la causa, digamos, de todas las enfermedades está en el intestino, porque, digamos, es a partir de ahí que pueden surgir muchas enfermedades. Exactamente, y el intestino, ¿no?, por donde al final de cuentas también pasa todo lo que alimentamos. Dime, Claudia, en todo esto que, bueno,
ahora sí podemos decir de alguna manera, gracias a todo el recorrido, ¿no?, que tú has tenido por una experiencia de salud que obviamente no debió haber sido nada agradable, todo lo que tuviste que pasar, toda la información que llegó a ti, los cambios que has hecho y todo esto. En este momento, ¿qué podrías decirnos acerca de cómo nos podríamos beneficiar con una alimentación sana? ¿Cómo sería una alimentación sana que nos traería bienestar a nosotros? Ese es un tema, es muy importante esto que traes, porque lamentablemente no hay una dieta que sea igual para todo el mundo. Sí, es cierto. Hay como ciertos alimentos que sabemos que lamentablemente son inflamatorios y que todos deberíamos por lo menos eliminar un tiempo para ver cómo reacciona nuestro cuerpo. Que son, vamos a nombrarlos, el gluten principalmente es un alimento muy inflamatorio, entonces ante cualquier duda lo mejor es eliminarlo por un tiempo y después reintroducirlo y ver cómo reacciona tu cuerpo. Exacto. Por eso digo que no hay una alimentación que sirva para todos, porque no es que todos necesitan eliminar todo. No, claro. Pero sí está bueno hacer una dieta de eliminación, donde vos elimines y después vuelvas a reintroducir. Si cuando vos volvés a reintroducir un alimento, te inflama, te da dolor de cabeza, cansancio, diarrea, constipación, o algún síntoma, ansiedad, bien, puede ser, es porque ese alimento no es para vos. Por lo menos por un tiempo. A veces estos alimentos inflaman por esto, porque el intestino está permeable. Okay. Entonces, cuando sanamos el intestino, después por ahí lo podemos volver a reintroducir. Ok. El gluten sería uno de ellos. El gluten es Uh-huh. el azúcar, sí. que sabemos que por supuesto. es altamente adictivo, es peor que la cocaína. Es todo un tema el del azúcar, porque es una adicción muy grande que tenemos al azúcar y a veces es muy difícil salir de la adicción. Después, lo más importante es los alimentos procesados, todo lo que venga en paquete, ¿no?, que viene con conservantes. Lo que tiene todo esto, los conservantes, al mantener el alimento durante mucho tiempo, ¿no?, para que se pueda conservar, lo que hacen es que matan bacterias, ¿no?, los conservantes. Y cuando nosotros los ingerimos, también matan las bacterias buenas, porque en el intestino también tenemos bacterias buenas, ¿no?, que hacen un equilibrio, un ecosistema, ¿no?, en nuestro intestino. Y es importante que esto no se desequilibre. Exacto. Entonces, cuando consumimos muchos conservantes, alimentos procesados, producimos un desequilibrio y un desbalance en la microbiota intestinal. Ok, perfecto. Entonces, digamos, principalmente el gluten, yo creo que todo el mundo debería eliminarlo por un tiempo y ver cómo reacciona el cuerpo. El azúcar y los procesados, lamentablemente, yo creo que es algo con lo que tenemos que luchar todos porque es una adicción muy grande que tenemos. El sistema que tenemos de alimentación no nos ayuda porque, claro, son productos que se ofrecen fácilmente, ¿no?, en el supermercado, son baratos, no se pudren, es muy fácil, ¿no?, de comer, son ricos. Sí, es cierto. Son adictivos. No nos ponemos a pensar en, wow, cuánto conservante le habrán puesto para que tarde tanto tiempo, años enlatado, embolsado, ¿no? Es verdad. Sí, tal cual. Es importante. Después también está el tema de los lácteos, que hay mucha gente que es intolerante a los lácteos. Entonces también yo recomiendo eliminarlos por un tiempo y después volver a reintroducirlos. Porque el problema es que en la medida en que nosotros estamos comiendo así, por ahí no nos damos cuenta de que nos está haciendo daño. Pero cuando lo eliminamos por un tiempo y le damos un descanso, cuando lo volvemos a reintroducir, el cuerpo por lo general avisa, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, a ver, supongamos, testamos, vemos cuáles sí, cuáles no, lo quitamos. Pero al mismo tiempo, ¿qué introducimos? ¿Qué es tener una... Yo sé que también no para todos es lo mismo, pero así a
a más o menos un nivel básico. ¿Qué nos puedes decir acerca de una buena? Bueno, lo que nos ayuda un montón es a equilibrar esto que te explicaba de las bacterias del intestino, es comer la mayor variedad de plantas y frutas posible. Porque todos estos microorganismos que están en el intestino se alimentan de diferentes cosas. Entonces, en la medida en que nosotros le demos variedad, también creamos variedad en las bacterias de nuestro intestino, ¿no? Por eso también hay muchas personas que recomiendan probióticos para, digamos, para aumentar las bacterias buenas del intestino, pero todo esto lo logramos hacer si comemos variedad de fruta, de verdura, después, bueno, hay diferentes corrientes, proteína sí, proteína no, pero bueno, ahí ya es un camino más, ¿Tú más comes complejo. proteína? Yo como proteína. Yo hago una dieta básicamente paleolítica, que es lo que se llama, que es lo que comían los paleolíticos antes del desarrollo, ¿no? Sin cereales, sin granos, sin lácteos, y básicamente proteínas, frutas y verduras. Ok, perfecto. Y te sientes de maravilla, te sientes bien, por supuesto. Sí. Yo creo, Claudia, corrígeme si estoy equivocada, cuando llevamos una buena alimentación, y esto por supuesto engloba el ya habernos dado cuenta que nos inflama, con que no nos sentimos bien, sacarlo, hacerlo a un lado, empezar a ingerir frutas, verduras, por supuesto frutas y verduras que no vengan enlatadas, porque lo más natural posible, me imagino, sería lo mejor, lo ideal. Proteínas, si es el caso de cada quien, por supuesto. Cuando empezamos a hacer este balance, ¿no? Sacar lo que vemos que no nos cae bien, meter toda esta combinación de frutas, verduras que pues van a ayudar a nuestro intestino y todo lo demás, podemos empezar a ver una excelente salud, una buena salud. Y ya sabemos que la salud física, y aparte por lo que nos dijiste hace un momento, pues va de la mano con la salud emocional, ¿no? Es importante. Nos dijiste hace un momento, por ejemplo, que muchas veces no sabemos que una ansiedad también puede venir. ¿Nos quieres hablar un poquito acerca de esto? Sobre todo para aquellas personas que estén pasando por ansiedad y tal vez no han encontrado qué, ¿no? Ansiedad, depresión. Sí, claro. Lo que pasa es que el intestino, bueno, lo llaman el segundo cerebro, está totalmente, sumamente conectado a través del nervio vago con el cerebro, ¿no? Entonces, cuando las bacterias del intestino no son las adecuadas, no están en el equilibrio que tienen que estar, se produce también un desequilibrio, digamos, mental, y esto puede generar ansiedad, depresión, que estemos un poco como acelerados, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Para mí fue como una revolución, porque yo trabajaba en Argentina, cuando me recibí, trabajaba con pacientes que tenían trastornos de ansiedad, y no hablábamos ni de cambio de alimentación ni de actividad física. La actividad física también es algo fundamental, ¿no? En este proceso, porque también es lo que permite mantener un cuerpo en movimiento, sano, ágil, y a través de la transpiración, cuando hacemos actividad física, eliminamos muchas toxinas. Entonces es importante tener esto también. No, sí, Y ayuda muchísimo en trastornos de ansiedad, de depresión, estos cambios, digamos, en el tema de la actividad física, la alimentación, y por supuesto siempre es importante hacer algún tipo de terapia que acompañe todo esto, ¿no? Claro, claro. Tocando el tema de la ansiedad, por ejemplo, y de muchas veces estos trastornos nerviosos y que no puedes dormir o andas acelerado, he escuchado que el magnesio ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, sí, casi siempre será mejor. Bueno, sí, es importante todos los minerales y las vitaminas, ¿no? Que en general uno las obtiene, ¿no? A través de una buena alimentación, de exponerse al sol, de estar en contacto con la naturaleza. Deberíamos tener todo más o menos bajo control, pero lamentablemente
la vida moderna, ¿no? Y la alimentación que tenemos hoy en día a veces hace que tengamos algunos déficits. Entonces es importante, sí, sobre todo el magnesio y la vitamina D, son los dos principales que lamentablemente no los podemos obtener por el tipo de vida que llevamos. El magnesio, lamentablemente, los alimentos no, por la producción que se hace, el modelo, ¿no? Que sacan los alimentos de la tierra, ¿no? Probablemente muchas personas tengamos deficiencia de magnesio, y el otro tema es la vitamina D, que no nos exponemos desnudos, ¿no? Al sol 15 minutos todos los días de nuestra vida. Entonces son dos suplementos que es importante a veces suplementar. Sí, sí es cierto. Y bueno, y chequear también todas las otras vitaminas, ¿no? Que también son fundamentales. Y yo, para mí, también era un tema que yo no tenía en cuenta como psicólogo, que a veces una depresión, una ansiedad puede ser deficiencia de una vitamina. Exactamente, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta exactamente, no lo vemos, no testeamos cómo estamos, y pues a veces recurrimos con medicamentos que o disfrazan lo que realmente tenemos o simplemente es a ver, aquí te mantengo bien, ¿no? Por lo general. Pero bueno. Es que, sí, ese es el tema, ¿no? Por eso a mí me costaba tomar esta decisión de medicarme, porque yo veía que la medicación que me ofrecía la medicina, no resolvía el problema, ¿no? Sino que iba como que trataba de poner un parche en la causa, pero no estaba, de ninguna manera estaban resolviendo el problema o entender qué es lo que causa que el cuerpo se ataque a sí mismo, ¿no? Es fuerte entender que te digan que tu cuerpo, que tu propio cuerpo, que vos mismo, porque esa es la idea que ellos tienen, se está atacando a sí mismo. Entonces, hay que poder correrse de esa idea, ¿no? Y empezar a buscar causas. A veces lo que nos explica la medicina funcional es que detrás de estas enfermedades, además de por ahí deficiencia de alguna vitamina o alguna intolerancia de algún alimento, también, porque hay veces, ¿no? Que en cuanto hay personas que empiezan un suplemento y les cambia la vida, o empiezan el cambio de alimentación y les cambia la vida, pero hay veces que con eso no alcanza. Y es cuando puede haber causas escondidas que tienen que ver con virus, bacterias, cándida, parásitos. Entonces, que es importante como empezar a buscar, ¿no? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Más que nada eso, ¿no? Preguntarnos por qué. Claro, posiblemente de momento un dolor muy fuerte de cabeza, ok, me voy a tomar una pastilla para que se me quite el dolor de cabeza que no lo soporto, pero ¿qué me está provocando el dolor de cabeza? Es llegar a la causa, como dijiste, es importante. Y por eso es importante, lo vuelvo a remarcar para que quede súper claro, porque hay muchos médicos que saben sobre esto, pero la mayoría, lamentablemente, de los médicos no lo saben, y somos nosotros los pacientes los que tenemos que ir con estas dudas. Entonces es importante chequear vitaminas y minerales, chequear intolerancias alimentarias que se puede hacer con esto, como dijimos, de sacar un alimento por un tiempo, que se llama dieta de eliminación. Y después volver a reintroducirlos de a uno y tomar conciencia. Por eso me gusta hablar de alimentación consciente, no de una dieta. Tiene que ver con tomar conciencia de cómo me siento yo cuando como determinado alimento. Ok, perfecto. Entonces, las intolerancias, lo resumo rápido, las intolerancias y después chequear virus, bacterias, cándida y parásito. Ok, perfecto. Es importante. Ok, bueno, a ver. Y en todo esto, ahorita nos diste un dato importante, ya habíamos hablado de ver a qué somos intolerantes, testearlo, hacerlo primero con el gluten tal vez, luego con el azúcar, y ahí vamos viendo cuando
volvamos a El azúcar en realidad todos sabemos que no. Todos sabemos. Azúcar bueno no es. El azúcar bueno no es. Por más que le queramos, yo sé que todos le tenemos mucho amor. Bueno, vamos a ver si difícil. realmente soy o no, y total, vamos a dejar. El azúcar hay que reducirla al mínimo posible. Definitivo, definitivo. E ir incorporando, obviamente, después, pues verduras, vegetales, tomar el sol sería magnífico para las personas que no puedan hacerlo. Bueno, están los suplementos, la naturaleza es maravillosa, nos ofrecen muchísimas cosas. Algo en todo esto, yo sé, ya no los dijiste, es que no podríamos generalizar porque pues depende de la persona, cada quien tendrá necesidades diferentes, ¿verdad? Pero algo que sí funcione, por ejemplo, con todos, o que sea de gran ayuda para todos, como ya sé que este tema lo tocaste, es el jugo de apio. ¿Qué me puedes decir del jugo de apio? Bueno, el jugo de apio viene, se hizo muy conocido acá en Estados Unidos gracias a Medical Medium. Sí. Bueno, Rocío, por ahí lo conoces. Medical Medium es un personaje muy especial en las redes sociales y tiene unos libros, yo los leí, son para mí excelentes. Y él, a mí, ¿por qué a mí me llama la atención Medical Medium? Porque dice algo muy parecido a todo esto que yo acabo de decir, que detrás de estas enfermedades hay virus, hay parásitos, hay bacterias y hay cándida. Y hay que, digamos, de alguna manera encontrar la causa de cada una de estas enfermedades. Y él habla de todo esto en sus libros. Lo que pasa es que es muy controversial porque él en realidad no es médico, y esta información la obtuvo a través de conectarse con un espíritu, ¿no? Entonces, a partir de esta conexión, esta canalización, él escribe todos estos libros con mucha información, o sea, realmente pareciera que lo escribió un médico, pero súper avanzado, y la realidad es que hasta ahora la ciencia, de a poquito, muy de a poquito, viene como corroborando todo lo que él ya escribió hace mucho tiempo. Entonces, para mí es un personaje que yo por lo menos me gusta escucharlo y tenerlo en cuenta, porque me parece que tiene información que es muy válida. Y él pone de moda el jugo de apio porque dice que es un desintoxicante muy importante para el cuerpo. Yo lo he tomado. Es un hábito muy difícil de mantener, tomar un jugo todas las mañanas. Mira que yo soy estricta, pero mantener el hábito de tomar jugos es difícil. Pero la gente que lo ha hecho, se ve en su página, tiene unos testimonios increíbles, ¿no? De reversión de un montón de enfermedades. Y él habla mucho sobre el tema de la alimentación y la desintoxicación. Claro. ¿Podrías compartirnos cómo se hace este jugo? Y o sea, ¿empiezas a tomarlo y ya es para siempre, para toda tu vida, o hay periodos en los que tendrías que dejarlo? Él lo recomienda sin problema, como para siempre, porque es constante. El jugo de apio tiene que ser hecho únicamente en extractor, no puede ser hecho en licuadora, porque no le podemos agregar agua, ¿no? La licuadora, para poder licuar, necesita que le agreguemos un poquito de agua. Entonces, necesita sí o sí ser hecho en extractor, o sea, tiene que ser una juguera donde vos solamente pones el apio y la juguera extrae solamente el jugo y deja la fibra separada, ¿no?, del jugo. Esto lo que hace es que los componentes del apio sean absorbidos inmediatamente en el cuerpo y que el cuerpo no tenga que trabajar con el tema de la fibra, ¿no? Que es lo que... Claro. Y es una ramita de apio, 3 ramitas, 4. Bueno, es complicado porque él recomienda 16 onzas de jugo. Es casi una planta de jugo de apio todas las mañanas. ¿En ayunas? Él la recomienda en ayunas. Primero recomienda tomar agua con limón y después tomar el jugo de apio. Pero es todo un protocolo que él tiene también con suplementos para poder terminar de eliminar las bacterias que no son buenas.
sí, parásitos, él habla mucho de esto, habla también de metales pesados, es muy importante. Sí. Él tiene además del jugo de apio un licuado, ¿no? Para intentar extraer los metales pesados. Es muy interesante todo lo que él Debe de ser. propone. Y es interesante todo lo que nos has compartido, Claudia. Yo te lo agradezco de todo corazón. Gracias por tu testimonio y por este compromiso que tienes, ¿no? A raíz de tu propia experiencia, de lo que tú viviste, por todo lo que has ido aprendiendo, de todo lo que te fuiste llenando, tratando de encontrarle una causa a lo que te estaba sucediendo. Y gracias a Dios, mira, todo bien, ahora comprometida contigo para decirlo, para ayudar, apoyar. Si hay alguna persona que quisiera contactarse contigo, ¿a dónde podría hacerlo? Bueno, ¿Cómo? puede ser por mi página de Instagram o de Facebook. La página de Instagram es h-e.a-l, que es Gil, pero bueno, Gil ya había mucho Gil. Así que le tuve que poner puntos y guión bajo. Gil, y en Facebook, en realidad la página original era Heal is in the Earth, que es la cura está en la tierra, pero después lo abrevié a Heal porque mucha gente no la encontraba, como Heal is in the Earth, el que no sabía inglés no sabía de qué estaba hablando, así que quedó Heal en Instagram, y Heal is in the Earth quedó en Facebook. Ok, perfecto. Y bueno, como te dije, muchísimas gracias, es increíble, gracias por contarnos tu testimonio, tu historia de vida, esto que estoy segura será de muchísima ayuda, independientemente de si uno está teniendo un problema de salud o no. Yo creo que deberíamos de incorporar todos estos consejos que ahorita nos diste, toda esta alimentación sana, que no solamente se traducirá o se reflejará en nuestro cuerpo físico, sino también en el emocional y en el mental, que tiene relación y van unidos. Pero ¿con qué te despides? ¿Qué mensaje quisieras darles a todas aquellas personas que te están escuchando? No, bueno, nada, me encanta a mí compartir mi historia, mi experiencia, y para mí es un placer compartirlo siempre, porque como te dije antes, yo logré hacerlo gracias a que otro también compartió. Así que para mí es un placer compartir, y bueno, nada, para lo que necesiten. Me pueden contactar, para mí es un placer compartir, brindar información, incluso en mi página encuentran mucha información para quien le interese, así que acá, para lo que se necesiten, acá estamos. Ay, muchísimas gracias, Claudia. No, Gracias gracias a por vos, esto. Rocío, te agradezco un Abrazo montón, sabes que fuerte te también. aprecio mucho, me Yo encanta, también. yo también aprendí, con Rocío aprendí mucho, Al mucho, contrario. Bueno, así que pues un placer. muchísimas gracias. Hasta luego.